tienen algo especial, ¿verdad? Hay muchos corazones que están como más sensibles, pudiéramos decir, o atentos a lo que Dios les quiera hablar. Esta mañana, nosotros estando en esta recta de Semana Santa, queremos hacer una invitación, hacer un llamado a la conversión o a la reconciliación. Yo he estado convencido toda mi vida, desde muy joven, que el mejor evangelista que jamás el mundo habrá conocido es el Espíritu Santo. Él es el que prepara los corazones, Él es el que habla el corazón. Cuando la Biblia dice la mies es mucha, mas los obreros pocos, siempre pienso en quién preparó la mies. Y la mies, en referencia a la gente ready, lista para aceptar a Cristo, es un trabajo de Dios mismo, es un trabajo del Espíritu Santo. Nunca, por más que prediquemos, y ese es el llamado y lo vamos a seguir haciendo, le vamos a ganar a Dios. Así que sé que posiblemente tu vecino cristiano te ministró, te ha dado ejemplo o te predicó, o a la iglesia que tú ibas, o Nueva Vida y sus recursos. De alguna manera el mensaje de Cristo ha llegado a tu corazón, de alguna manera. Yes. Y Dios ha preparado tu corazón para que lo recibas por primera vez o te reconcilies con Él. Y eso es algo realmente poderoso. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos que tú escuches esta canción de Anet Moreno y que esta canción sea como que la prédica que compartimos contigo. Es una canción de 3 minutos y pico y luego de ella venimos haciéndote este llamado. Pero Fernán, Moreno y Juan Carlos son herramientas de Dios haciéndote este llamado. Somos las herramientas. Quien te está haciendo el llamado es Dios mismo. La red en Ruta Nueva Vida 97.7. Comparaciones yo he tenido y errores que yo he cometido, avergonzada prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír. Cuando no podía llover, fuiste mis ojos en la oscuridad. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir. Cuando no podía alcanzar, allí estabas tú para levantarme. ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, tiempo yo no pensaba en ti. Tanto duró tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír. Y cuando no podía llover,
Nueva Vida 97.7. Me diste una razón. Es espectacular recordar de dónde Dios nos ha sacado, cómo nos ha cubierto, cómo nos salvó, y aún en el camino cuando lo comenzamos con Él, los errores que hemos cometido y las faltas que hemos cometido, Él no las perdona. Ese es el Dios que te estamos ofreciendo en esta mañana. No un Dios para que tú vengas a Él para que todos tus problemas sean solucionados. No, es un Dios que te salva, te da vida eterna y te da las herramientas para que cuando tengamos situaciones en esta vida, nosotros tengamos las herramientas y su fuerza, su sabiduría, su palabra para seguir viviendo, ¿verdad? Y muchas veces en ese proceso Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz en medio de la tormenta. No es que nos quita siempre la tormenta, es que nos permite vivir en ella, pero con un sentido de paz. Ese es el Cristo que nosotros te ofrecemos en esta mañana para que te reconcilies o para que te conviertas por primera vez. Tenemos un par de minutitos nada más. Estamos en esta recta de Semana Santa y el Espíritu Santo, tú sabes que ha venido cultivando tu corazón. Y sabes que Dios, no Juan Carlos, no Moraima, no Fernán, Dios es quien te está haciendo el llamado, no nosotros. 787-993-9700. 787-993-9700. Este no es un segmento para que testifiques. Esto no es un segmento para los salvos. Este no es un segmento para el que está gozoso. No. Esto es un segmento para aquel que se necesita reconciliar con Cristo en esta mañana, para el que necesita convertirse por primera vez. Así que le pido con mucho respeto a los que están gozosos en Cristo que no me llamen para testificarme, porque no es un segmento de testimonio, es un segmento para conversión y reconciliación. A esos son los que le estamos haciendo este llamado. Muchachos, hay una historia de una madre verídica que iba manejando con sus dos gemelos. Los dos gemelos estaban en la parte de atrás, de repente tienen un accidente y ella, su primera reacción fue tirarse encima de los gemelos para protegerlos. La encontraron muerta y los gemelos sobrevivieron. Exactamente eso fue lo que hizo Jesús. Se lanzó encima de nosotros para cubrirnos. Nos tocaba a nosotros. Nos tocaba a nosotros morir, nos tocaba a nosotros pagar un precio. Lo pagó Él inocentemente. Él, yo siempre digo, ¿verdad? Recalco en esto, nadie lo obligó, voluntariamente entregó su vida y por Él hoy somos salvos. Así que hoy hay alguien que se lanza encima de ti y te dice, para que te toquen a ti me tienen que tocar a mí. Hay una cobertura sobre ti y si tú vienes a los caminos del Señor, si tú reconcilias tu vida con Dios, podrás disfrutar de lo que estamos hablando. Amén. Si el corazón te arde, pues sabes que es que te están hablando a ti. Es contigo. 787-993-9700 está disponible para que tú llames y digas, yo quiero el regalo de la salvación esta mañana. 787-993-9700. Comenzamos a hablar con la gente. Claro. Seguro que sí. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Dios nos bendiga. Amén. Saludos. Necesito reconciliarme. Necesitas Claro, reconciliarte. Sí, claro que sí, mi amor. Estás clarita que Él te ama tanto y ha venido buscándote tanto tiempo que tú dijiste, hoy es el día. Correcto. Y está llorosita. Con quebranto. ¿Quieres decir tu nombre o quieres mantenerte en el anonimato? No, anónimo, por favor. Ok. Mi amor, tus lágrimas Dios las está viendo y te ha ido trabajando y amándote incondicionalmente para que esas lágrimas hoy se conviertan en unas lágrimas de gozo. Yes. Gracias por darnos la oportunidad de orar por ti. Otra chica por aquí, Cintia, dice, quiero reconciliarme con Dios. Qué bueno. Aleluya. Qué Qué bueno lindo. es el Señor. 787-993-9700. Hola, la red. Buenos días. Buen día. ¿Sí? Ay, se nos cayó, mi amor. Qué Eso es una pena. parte ya de los equipos y técnicas. Vuelve y sí, llámanos, sí. por Puede volver a favor, llamar, por sí. favor, vuelve y marca. Pero quería el regalo de la salvación. Sí, Sí, yo estoy lo seguro quería, que sí. lo quería. Ahí está apuntadita. Adelante, buen día. Hola, buenos días, adelante. Buenos días. Por acá, adelante, buen día. Buen día. Sí. Adelante. Es que yo estoy yendo a la iglesia, pero necesito reconciliarme. Ahora mismo estoy en un estado de pánico y yo sé que Dios está obrando en mí. Amén, mi amor. Claro que sí. Te incluimos en la oración y esas lágrimas, Padre, en el nombre de Jesús, consuela a estos corazones quebrantados. Espíritu Santo, ve y visita a estas damas que nos están llamando.
consuela, abraza, brinda paz, trae calma en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi amor, por estar conectadita. Al final oramos. Un Adelante. abrazo solidario, ¿verdad que sí? Que Claro que reciba sí. fuerzas nuevas. Dice que se siente en un estado de pánico. De Sí. pánico, ansiedad, hay mucha gente así, así que aprovecha y llámanos en esta mañana. Hola, adelante, buen día. Sí, buen día. Quisiera el regalo de... Ay, Dios mío. De reconciliación. Ujú. Qué bueno. Qué bueno, mi amor. Bienvenida a la familia de la fe. Así de sencillo es venir a Cristo, así de sencillo. Un paso. Un paso. Una decisión. Es una confesión, es un reconocimiento, ¿no? Sí, Te abres el señor. corazón para que se te deposite allí Ujú. lo que es un regalo para ti. Así Mira es. qué lindo ella dice, yo quiero el regalo. Ajá. Quiero el regalo, porque precisamente de eso se trata, de un Ajá. regalo maravilloso. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, yo quiero reconciliarme con el Señor. Amén. Qué Bienvenida bueno. a la familia de la fe, mi amor. Hay fiesta en el cielo, Eso qué es. bueno. Es como que cuando la gente Ay, en ay, las ay. iglesias pasan al frente, Ujú. pues aquí es la llamada telefónica, pasan al frente con tu llamada telefónica. Ajá. Yo siempre veo cada vez que alguien llama, la imagen es inevitable del hijo pródigo cuando regresa a casa, quizás con 20 excusas y le dice, papá, no me tienes que decir nada, búsqueme en todo, el becerro, el vestido, mi hijo regresó, no le permitió ni dar excusas, ¿no? Ajá. Así que así te recibe Dios. Así Adelante, es. buenos días. Buen día, reconciliación. Reconciliación esta mañanita. Bendiciones, gracias por el privilegio que nos das de orar por ti. Amén. Muchas reconciliaciones esta mañana. Mucha bueno. reconciliación. Qué Gente bueno. que siente que se salió del carril y quieren volver a caminar por donde es. Exacto. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por el segmento, porque a mí me gustaría que oren por mí también. Qué bueno. Me hace mucha falta. ¿Quieres aceptar Y- al Señor en tu corazón esta mañana? Así es, así es, Qué bueno. Qué Así bueno. así es. Amén. Qué bueno. Dios los bendiga. Amén. Gracias por el segmento, se les agradece. Qué Claro lindo, que sí, qué papá. lindo. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Adelante, la red, buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Me quiero reconciliar con el Señor y quisiera que oraran también para que mi esposo también se reconciliara. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Muy válido, muy bíblico. Vienes a los pies de Cristo tú y ya quieres cubrir a tu esposo. Preciosa actitud. 787-993-9700. La red, un segmento exclusivo de este programa donde hemos aprendido que Dios ha trabajado los corazones y que con un mensaje breve en una canción, que es la de Anet Moreno que escuchaste, estamos dándote esta oportunidad porque Dios es quien te está dando esta oportunidad. Vamos a más. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buen día. Adelante. Quiero la salvación y mi pareja pues está apartada del Señor y quiero que ores también por ella. Qué bueno, qué bueno. La actitud de ella venir y quiero que Dios toque el corazón de mi esposo para que venga también. Dos Yo corriditas en y esa mi línea. casa Sí, serviremos a exacto. Jehová. Aférrate a esa palabra. Los matrimonios que quieren a Cristo en su vida. Ajá, Cada uno de ellos en particular, pues, por separado, pero que Cristo esté en medio de la relación también. Así es. Andrés, Qué un bonito. caballero, escribe por aquí, quiero reconciliarme con Dios. Así Eso. que qué bueno, qué bueno. Adelante, en ruta, buen día. Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Dios te bendiga. Amén, amén. Raima, Juan y Fernan. Gracias. Hola. Gracias por que ustedes siempre están pendientes. Quiero pedir una oración especial por todos los confinados y las confinadas, especialmente por mi hijo Alexander Capo Carrillo, que Dios le traiga paz, tranquilidad, inteligencia y ciencia con este programa que están haciendo con él en el Canal 2. Y darle más gracias a ustedes porque ustedes siempre están pendientes a todas esas personas que acabo de mencionar. Claro que Dios sí. los bendiga, Dios los bendiga. Amén, amén. Claro que sí. O sea, entendí que él es el Un abrazo. El papá de Alexander, el que están haciendo, ¿verdad? de Alex Trujillo. Sí, Sí. Alex Trujillo, ¿verdad? sí. Wow. Un fiel oyente de la emisora. Sí, Qué chévere, sí. ¿eh?
y nos gozamos de la transformación y del milagro que Dios ha hecho en la vida de Alex. Que Dios lo bendiga. Poderosísimo. Poderosísimo. Impactando la vida de cantidad de gente. Sí. Yes. O sea, Esperamos tenerlo aquí, ¿verdad? Cuando llegue el momento de que él pueda. Le hemos extendido la invitación y él lo sabe. Qué bueno, qué bueno. De que lo queremos tener acá. Esta mañana ha sido una mañana de salvación preciosa. Linda. Muy linda. Preciosa. Muy emotiva. Les leí Romanos 5:8, ¿verdad? Los repito con unos versos adicionales para hacer la oración. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué lindo. Wow. Qué lindo. Wow. Muchachos, él no Esta se es bajó. seguridad de salvación Sí. en Cristo. Él no se bajó de la cruz por más azotes, por más heridas, por más traición, por más dolor. No se bajó de la cruz. No te bajes tú de tu propósito. No te bajes tú de la salvación. No te bajes tú de ese paso que estás dando hoy. Quédate ahí eternamente. Y el verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso. Lo que ustedes han hecho en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por ese amor y esa misericordia que nos has tenido, donde un día decidiste despojarte de todo, dice la Escritura. Renunciaste a toda gloria en el cielo y viniste en forma de hombre, con cuerpo humano, a ocupar el lugar que nosotros merecíamos y el lugar que nosotros teníamos por nuestro pecado. Yes. Pero tú decidiste poner tu vida para que nosotros tuviésemos oportunidad de salvación. Esta mañana, Padre, mira todas las vidas que nos han llamado, que en un momento te recibieron, en un momento por las razones que sea, abandonaron la relación íntima que tenían contigo, pero hoy reflexionan y vuelven y se dan cuenta de que sin ti no pueden vivir. Mira estas damas que llamaron quebrantadas. Mira estas vidas que hoy con lágrimas delante de ti te están pidiendo, están clamando delante de ti. Señor, ven a mi rescate. Yo te pido, Padre, tú que eres el que enjugas toda lágrima, que comiences a enjugar las lágrimas de todas las damas que han llamado quebrantadas porque tienen una necesidad de ti y tienen una necesidad no solamente de que le perdones los pecados, las equivocaciones, los errores como a cualquiera de nosotros. Necesitan experimentar tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te pido que en esta mañana para cada una de ellas que tomó la decisión ya por ti de recibirte como Señor y Salvador de sus vidas y te entronan en el trono de su corazón, yo te pido que en esta hora, Padre, el resultado de esa decisión sea que ellas reciban el consuelo, la paz y la fortaleza que necesitan en este día, el resto de la semana y todos los días. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Mira a la que nos confiesa que tiene un ataque de pánico. Yo te pido en esta hora para la gloria de tu nombre, que todo miedo desaparezca, que todas las reacciones que provocan el pánico desaparezcan y que todo lo contrario, la hagas una mujer fuerte en ti, la hagas una mujer segura en ti, la hagas una mujer capaz de enfrentar cada tormenta y nunca en pánico, porque tu palabra establece que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo te pido que ella y todas las demás experimenten esa verdad de tu palabra y que hoy, Maestro bueno, cada una de estas vidas, los caballeros que nos llamaron también, Señor, tú perdones los pecados y escribas su nombre en tu libro de la vida. Escribe su nombre, como dice tu palabra, hoy traes vestido de lino fino, vestido nuevo para cada alma que viene a ti en esta mañana. Te pido que si ellos no tienen una iglesia donde ir, los dirijas a una que le enseñen tu palabra, que le enseñen acerca de ti para que ellos no solamente crezcan en conocimiento tuyo, sino para que ellos se conviertan en servidores tuyos donde lleven la gracia que han recibido hoy
de perdón de pecados y salvación, se la lleven a otros y tú los conviertas en predicadores, en evangelistas, en servidores, para que otras vidas sean tocadas por medio de ellos. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. La red Nueva Vida 97.7. Hermoso, hermoso.